La parashá número 53, la penúltima. Vamos hasta la 54, que se estará estudiando en estos días de fiesta, antes de cerrar todo este ciclo de la Torá con Simchat Torah. Estamos aprendiendo muchas cosas y desde ahora hacemos el anuncio. Se acostumbra para Simchat Torah leer el primer versículo para abrir el ciclo de la Torá, pero este año no lo vamos a hacer. Así, al cierre de Yom Kippur, vamos a dejar abierto el nuevo ciclo de la Torá. En el pueblo se hace esto cuando se levanta la vida de todos para salud y no para enfermedad en un nuevo año. Tan pronto se cierra y se escucha el último toque del shofar, inmediatamente se lee el primer versículo, Génesis 1:1, en hebreo, para darle apertura sin cerrar este ciclo a una nueva oportunidad de salud en la palabra. Así que este año vamos a hacerlo así como lo hace el pueblo. Vamos aprendiendo con ellos costumbres que tienen y que nos pueden servir. Entonces, son cositas interesantes que nos pueden servir. Cuando José les hablaba de lo que aprendíamos en el inicio de Shabbat con el rabino en Argentina, él hacía un comentario, él decía, antes, ahora no mucho, pero antes sí, en las sinagogas solo había 2 días donde el rabino no enseñaba ni predicaba en Shabbat. Y eran servicios muy concurridos. No se sabe si porque no enseñaba o por la naturaleza del Shabbat en las que están. Pero es el Shabbat antes de Pesach, porque Pesach es una fiesta muy importante. Y los que no han estado o que viven en otros países regresan con sus padres a celebrar Pesach, porque ahí el padre habla a sus hijos y les recuerda lo que el Señor ha hecho. Así que el Shabbat antes de Pesach es muy concurrido en las sinagogas. Y los rabinos antes no enseñaban porque decían, es suficiente la presencia del Eterno y sobran nuestras palabras. El hecho de tener un cordero entre nosotros es suficiente para que nuestra naturaleza se concentre en el Señor. Y aparte de eso, porque tienen una guía de Shaharit larga en ese Shabbat, porque es previo a Pesach. Y el otro Shabbat, donde el rabino no enseñaba antes, es este, Haasinu. ¿Por qué? Porque es el otro Shabbat del retorno, porque ya llega Yom Kippur y todos regresan a la sinagoga. De donde estén, se apuran y se afanan por volver, porque saben que no pueden estar lejos del pueblo, ni se pueden cerrar las puertas y ellos estar ausentes. Y en este servicio, lo único que se dedicaban era todo a cantarlo, porque es Haasinu. La parashá o la porción del cántico. Y él decía, pero en estas ocasiones ya no es así, porque todos necesitamos y porque necesitamos escuchar palabra. Y no solo canción, porque ha habido tanta naturaleza en la música que ahora es una parte para entretener y no como lo hacíamos en el pueblo para profetizar y para que el Señor hablara. Entonces, él hablaba ayer de esto y se reía y decía, hoy no voy a enseñar, efectivamente no enseñó, solo se dedicaron a cantar. Y le dijo al grupo que estaba ahí, no hemos ensayado, entonces, pues perdonen como salgan hermanos, pero no hemos ensayado. Ellos no sabían, pero el Señor me inquietó a que solo cantemos y alabemos al Eterno. Y también por algo más el Señor lo inquietó y está en el comentario, sino que íbamos a sacar la Torá y ante cualquier comentario rabínico y más era más importante sacar los rollos de la Torá. ¿Y cuál es ese comentario? Él dijo, y hoy también no voy a decir nada ni a meditar nada de la parashá, porque he estado en conflicto en este último mes de Elul y el 1 de Tishri empecé a tener un cambio en mi vida y se los voy a transmitir y se los voy a decir a ustedes hoy. Les decía ayer a ellos y les decía, lo que sucede es que el lunes se cumple un año de una tragedia que nos ha enlutado profundamente y de los cuales todavía hay más de 100 personas desaparecidas.
Y él decía, hemos estado de luto. De hecho, pues no lo sabíamos, en esa sinagoga no ha habido muchos cantos de alegría ni danza en todo este año. No se han movido, no han danzado, porque han estado de luto y afligidos. Y muchos de ellos desde Argentina han sido llamados al ejército y sus hijos han viajado. Ese es el compromiso que tienen ellos como judíos. Él decía, hemos estado bastante afligidos y, en nuestro corazón con mucho dolor. Y él decía, pero yo preparando todo el ceder para Rosh Hashanah, el Señor me empezó a inquietar en las costumbres de nuestro pueblo. Y es que uno no puede durar más de un año en luto, o si no, entristece y molesta el corazón de Hashem. Y él dijo, desde el día de Rosh Hashanah, ustedes ven que yo he estado muy sonriente y muy vital y muy alebrestado. Y él decía, porque no quiero contrariar a mi rey, aunque tenemos tiempos difíciles. Y él les dijo, hoy no reflexiono y solo vamos a cantar y ustedes se van a gozar y van a danzar. Y empezaron a cantar, a alegrarse, a tocar tamboriles y empezaron las mujeres a sacar a todos, ancianitos, muy ancianos allí en esa sinagoga y todo a danzar. Danzaban por todo lado. Y él decía, ya es hora de no ir a contrariar el corazón de Hashem pasando más de un año en duelo, porque o si no, el Señor que ha hecho en todo este ciclo de la Torah en nosotros. Y nosotros pensábamos anoche, para nosotros fue muy diferente, aunque lloramos y nos lamentamos y todavía hoy rogamos por los 101 secuestrados. Y en nuestro logo aparece ahora el símbolo de la cinta amarilla. Nosotros no hemos dejado de estar alegres, porque nosotros tenemos a la verdad y a la vida, al camino de salvación. Y eso nos hace estar todavía más alegres de lo que puede estar el pueblo que no ha reconocido a Yeshua como su Señor y Salvador. Y en esta semana no sabía que el Señor iba a concluir y a confirmarme mucho la palabra que traigo para hoy, escuchando a este rabino. De hecho, nos coincidió porque en Argentina está allí unas horas antes que nosotros y pudimos escuchar el comentario junto a David y a Rubén. Y dije, perfecto, Señor, está perfecto. Hace un año pude dar esta para allá también. Y creo que la palabra que el Señor dio el año pasado a mí me marcó mucho, porque la recuerdo hasta hoy. Hace un año les enseñé y les prediqué sobre la roca, porque encontré más de 5 veces la roca en este cántico, la roca, la roca. Y definitivamente, él antes de partir, Moshe, tiene que afianzar a los hermanos. Él tenía que partir con la seguridad de que cada uno estaba en la roca y que iban a buscar a la roca de su refugio en momentos de angustia. Y este año volví a leer Deuteronomio 32 y volvió a salirme la palabra la roca hacia arriba. Pero este año el Señor me llevó a los últimos versículos de este cántico que ya no son el cántico. Y me llevó a meditar y a profundizar y a recordar cosas sobre el tema de la muerte. Sobre el tema de la muerte. Esta es la parashá Shuvá, la parashá del retorno. Y muchos tienen que retornar al camino del Eterno para morir a ellos y que el Señor les pueda volver a dar vida. En Yom Kippur, nosotros queremos que se mueran toda nuestra naturaleza humana, carnal, todo lo que ha hecho doler el corazón de Hashem y podamos salir a una nueva vida. Por eso también el vestido blanco, el símbolo de querer ser diferentes y de entrar sin mancha a un nuevo año, de que de verdad podamos tener un año muy diferente en el eterno. Y entonces, en esta parashá, justamente, el Señor lleva a Moshe a que cante al pueblo y le diga todo lo que ha pasado en la historia. Les dijo las cosas preciosas que el Señor ha hecho con ellos, pero también les habló de cuando fueron testarudos, necios, cuando fueron rebeldes, cuando dolieron el corazón del Eterno. Y Moshe en estos versículos les recuerda todo lo que fueron. Y a uno a veces no le gusta que le canten la tabla.
es difícil. Cuando empiezan a hacer reencuentros, sobre todo a los jóvenes, no nos gusta cuando en la casa se reúne la familia y le sacan a uno los cueros al sol y le recuerdan que en este año uno tuvo una pilatuna. Hay cosas que a los papás nunca se les olvida, no sé por qué. Eso nos ha pasado a todos. Siempre se acuerdan algo cuando tratamos de volarnos y sentíamos que éramos más inteligentes que nuestros papás. Y dijimos la super mentira y nos volamos para ir a cine y nos pescaron de la manera más infantil. Y ahora que está uno adulto, dice uno, oiga, es que de verdad uno sí se creía que era más vivo que los papás. Algo iba a fallar en ese plan perfecto y diseñado. Y siempre está eso en el comedor en algún momento de la familia. Pasan los años y de generación en generación, nuestros sobrinos, los más viejitos, vuelven a acordarse de la embarrada que hicimos, de la pilatuna que cometimos. Siempre pasa algo, siempre. Y si el muchacho no fue muy terrible, que es el caso de mi hermano fue muy juicioso, entonces siempre nos acordamos y nos reímos, porque es que a él lo mandaron llamar a mi mamá del colegio, miren la tontería. En el colegio no les permitían pelotas de fútbol para no lastimar a los otros en el patio cuando estaban jugando. O sea, el partido de fútbol está prohibido y es lógico, porque todo el colegio está en recreo, en descanso. Y entonces los muchachos que tienen esa fuerza de Falcao y de todos estos chicos poderosos, hicieron una pelota de trapo. Entre ellos se dijeron, venga, Juan, su mamá tiene medias veladas, viejas. No, no, que no las bote, recójalas. Carlos, traigas una medias viejas. Y empezaron a recolectar en esa semana las medias viejas y se hicieron una pelota de trapo para no ocasionar daños. Y en un descanso, los muchachos terribles hicieron la pelota de trapo, jugaron. Y cuando mi hermano, el número 9, el delantero poderoso, sacó su derecha o su izquierda poderosa y dio al arco, la pelota de trapo rebotó en la varice de una de las profesoras que estaba pasando revista en el descanso. Ay, Padre de la Gloria. Y semejante tragedia en el colegio, mandaron a llamar a esos 7, 10 papás para darles las quejas. Pues mi mami no le pegó. Le dijo, no, no fue terrible, pero cuando les digan algo sean inteligentes. Hubieran hecho una pelota de papel que hubiera pegado menos dura, pero cosas así. Siempre. Si no es usted muy terrible, sacan una de estas como la de mi hermano. Entonces, cuando uno ha sido un poco más travieso, le sacan a uno otras más grandes. Y ya uno después, a uno al principio le da rabia. Ay, siempre yo. Ay, no, ustedes no se equivocan. Y ya con los años uno aprende a reírse de uno mismo. Y Moshe en esta ocasión hace eso con el pueblo. Les tiene que decir todo lo que hicieron y lo que el Señor hizo con ellos. Les da una palabra de consuelo. En esta parashá del retorno, cuando vuelven muchas personas que están fuera del país, que se han declarado ateos todo el año, pero por tradición de sus padres saben que Yom Kippur es de temor, ellos regresan a la sinagoga. El que es lesbiana, el que es homosexual, llega muchas veces sin su pareja y se queda quieto y juicioso porque sabe que están en una fiesta importante en su casa y él debe respetar. Y aquí vemos la naturaleza del Señor. El Señor, nos guste o no, para poder perfeccionar nuestro camino, tiene que mostrarnos lo que no nos parece, lo que no estamos de acuerdo, lo que quisiéramos pasar por alto. Pero el Señor no lo puede dejar pasar por alto. Y Él tiene que decir, no te preocupes, yo hiero y yo sano. Hay heridas y yo te restauro. Y luego de haber este cántico maravilloso, el Señor le dice a Moshe algo, no sé si fue difícil porque la palabra no lo registra, pero dice, sube al monte Nebo, contempla la tierra y sé recogido con tu pueblo, como lo hice con tu hermano Aarón, que subió al monte y no volvió a bajar de él. Después de permitirle a Moshe estar en familia, cantarles el cántico,
En el capítulo pasado, él está delegando de su espíritu en Josué. Les está diciendo, vamos valientes, esfuércense, ustedes van a tomar la tierra que el Señor los prometió. Les da todo el ánimo y les dice, bueno, me voy a despedir con una canción. Y empieza a cantar toda la historia de ellos. Y luego el Señor le dice, sube al monte y no vas a volver a bajar. Sube al monte y contempla la tierra que yo les voy a dar y a la cual no te voy a dejar entrar a ti, como no dejé entrar a Aarón, porque ustedes pecaron contra mí en las aguas de Meriba. Hasta último momento, el Señor vuelve a mostrarle eso a Moshe y Aarón. No es que el Señor sea cantaletoso. Ay, otra vez. El Señor sabe que nuestra naturaleza humana necesita tener memoria, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos errores de siempre. Y encontré en el versículo 50 del capítulo 32 varias versiones y se las voy a traer a ustedes en lectura para que ustedes puedan mirarlas hoy. Esta es Reina Valera 60. Dice, muere y sé unido a tu pueblo. El Tanaj dice, fallece en el monte que tú subes allí y reúnete con tu pueblo. Versión La Palabra, versículo 50 del capítulo 32. Versión La Palabra dice, allí en el monte al que vas a subir, morirás y te reunirás con tus antepasados. Versión textual, y muere en el monte al cual tú subes y ser reunido a tu pueblo. Versión de las Américas, morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo. Dios habla hoy, allí, en ese monte al que vas a subir, morirás e irás a reunirte con los tuyos. La única versión donde no encuentro que Moshe va a morir y se va a reunir con el pueblo, y por eso debemos tener, es bueno tener en casa varias versiones, es la versión del lenguaje actual. Ahí cambia el mensaje, porque no es importante ni que Moshe muera ni se reúna al pueblo, mientras que en todas las versiones es importante que se sepa que él subió al monte a morir y a ser reunido con el pueblo. En la lenguaje actual lo cambia totalmente, lo transforma y no deja ver esta riqueza. Esos lenguajes modernos y actuales a veces nos dejan ver algunas cosas bonitas, pero en otras han obviado versículos, los han resumido y no es bueno porque perdemos la esencia. Todas las versiones muestran algo importante. El que quiere morir bien tiene que subir. Y después de eso va a ser reunido con el pueblo. Para Shaha Asinu significa presta oído. ¿Por qué para escuchar el cántico de Moshe no se utilizó la palabra Shema? Escucha, sino Haasinu, presta oído. Shema, escucha y colócalo en práctica. No hay opción. Lo que escuchas debes colocarlo en práctica. Pero aquí era presta oído. Toma la decisión de saber quién has sido, de dónde has venido, quién eres y qué quiere el Señor hacer de ti si tú lo permites. Presta oído. Presta oído. Nosotros sabemos que todo está determinado en el eterno, pero a veces uno dice, ¿y por qué en el eterno no sucedieron algunas cosas? ¿Será que él se equivocó? Y meditando sobre esto me llegó un ejemplo que nunca había visto y se los quiero compartir. Puede ser del espíritu, así como cuando uno a veces cree que el espíritu le da a uno hasta ejemplos para que uno entienda.
porque a uno siempre le dicen, no, pero es que ya todo está determinado y escrito en el Eterno. Y vamos a Yom Kippur, donde todo está escrito en todos los libros, y se van a sellar y a cerrar, y se tocó el chofar. Y uno dice, no, entonces, tocó, ¿qué pasó? Y porque a veces hay muertes prematuras, y porque a veces se habló y se le dio tanta palabra a alguien y no se cumplió, el Señor se equivocó el siervo que dio la palabra, o quizás la persona a la que se dio la palabra no prestó su oído para hacer las cosas y recibir. Y recibí una explicación bien interesante en mi alma, que la acepto como del Eterno. Efesios 1:3 dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en el Mesías Yeshua. O sea que nosotros tenemos que subir a la parte espiritual para recibir esas bendiciones y traerlas a esta tierra. Como a Moshe, hay que prestar oído para poder entender todo el contexto, subir, morir y ser reunido con el pueblo. Y era como si yo entendiera, es como si el Señor tuviera una nevera porque preserva los alimentos y las cosas que dejamos allá. Es una nevera con congelador, porque ninguna de las bendiciones que el Eterno ha determinado para mí se están dañando. Y yo en algunas ocasiones subo a su presencia y abro el congelador y digo, ¿qué tienes para mí hoy? Ay, me llevo esta. Ay, esta es para mí hoy. Gracias, Padre, gracias. Y vuelvo a cerrar el refrigerador que él tiene para mí y me voy. Y voy por el mundo entero, allí dando vueltas por un lado, por el otro y no vuelvo. Si yo hubiera subido más rápido, me hubiera podido sacar esta bendición. Pero como no volví a mi congelador, el Señor alguna vez me va a llamar a su monte, voy a ser reunida con el pueblo. Y cuando se abran los libros buenos del sustento bueno, de toda la provisión, el Señor va a tener que decir, mira, todo lo que dejaste, porque no subías a mi presencia a tomar todo lo que yo tenía para ti. ¿Saben? No presté oído. Hasinu. Se me fue y dejé de subir a las alturas para poder recibir del Eterno. El Eterno no se equivoca. Él ha demarcado para ti pensamientos de bien y no de mal. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él nunca te va a dar una espada en vez de pan. Ni siquiera nosotros siendo malos somos capaces de darle a un niño una piedra en vez de un pedazo de pescado. Cada uno de nosotros tiene un dispensador en las alturas del Señor. Muchas palabras no se cumplen y otras bajan de calidad porque nosotros no le hemos dado calidad a subir para estar en el Eterno. Cuando recibí este ejemplo, pude entender y yo le dije, Señor, gracias. Me es más claro hoy entender, antes de llegar al próximo Yom Kippur, ¿qué esperas tú de mí en este nuevo año? ¿Qué necesito yo hacer? Necesito buscar más, primeramente, el reino de Dios y su justicia, subir al monte, contemplar y de acuerdo a mi actitud en todas las cosas, poder recibir y ascender. Todos necesitamos morir, todos. Morir trae varios sinónimos. Morir es sinónimo de descansar. Y lo vemos en esta tierra. Hay gente que tiene tantas deudas que dice, uy, cuando me muera, yo no tengo plata para pagar todo eso, pero cuando me muera, chao. ¿Cómo le quedó a los otros? No sé, pero yo descanso. Morir es sinónimo de reflexionar. Cuando a una persona le dicen que va a morir en poco tiempo, ¿a qué se dedica? A reflexionar. Mientras a uno no se lo digan, uno piensa que, listo, nos vemos, para armar la azúcar en 8 días.
Si Dios quiere, a veces decimos, nos acordamos que la palabra dice, todo deberíamos decir, si el Señor quiere, iremos. Si el Señor quiere, nos despertaremos. Damos por sentado que nos acostamos y al otro día nos levantamos. El novio, la novia, se acuesta embejucado. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal este? No me escribió esta mañana, verá. Y si no se levantó, ¿para qué estaba usted enojado o enojada? Los esposos damos por sentado que nos arrunchamos en la noche y así amanecemos con vida al otro día. ¿Quién lo puede decir y saber? Morir es sinónimo de reflexionar. Y todos los días el Señor dice que nosotros vamos muriendo. Y todos los días deberíamos andar en reflexión, ¿saben? Si fuéramos realmente sabios, tendríamos vidas diferentes. Dejaríamos de pelear tanto, de agarrarnos de unas maneras que no vale la pena. No nos entristeceríamos tanto. La depresión, la angustia, la agonía, los ataques de ansiedad se irían, porque la vida es muy corta. Nos gozaríamos más en ver la cara de los hermanos, de la familia, nos alegraríamos más. Podríamos disfrutar todo, la uyama, la habichuela, la arveja, el jugo de banano, lo que sea que el Señor nos dé, una oblea, todo lo disfrutaríamos más, porque no sabemos si volvamos a probarla. Nosotros nos demoramos mucho en prestarle oído al Eterno. Y quizás ya se nos han quedado en la nevera bendiciones que no vamos a poder bajar. Ya hay helados que se pasaron, que ya perdieron su sabor. Eso le pasó a Aarón y a Moshe. Subir al monte y mirar esa tierra por la que ellos vivieron y trabajaron. Y escuchar en el último segundo de su vida, no entran. Porque pecaron antes. A veces uno ve unas personas que el Señor usa mucho más que uno. Y uno tiene que ser realista. Yo no pagué ese precio antes y por eso no llego a esa estatura. Duele mucho, mucho. Cuando uno se casa, uno quisiera que las niñas jovencitas que no tienen novio entendieran la delicia de poder dedicarle todo el tiempo al Señor, pero viven buscando novio y que la chupeteen en el colegio, en la calle y en adelante, que están enfermas por ser chupeteadas. Y uno después dice, si yo no me hubiera casado, estaría solo para ti, dedicada a ti. Los momentos de reflexión para morir son importantes. Morir también es entregar. Cuando uno sabe que va a morir, uno empieza a entregar todo. Uno tiene la oportunidad de poder decir, mija, esta ropa no me la estrené, lleves estas cremas, ahí hay unos perfumes, tengo esto en la cuenta, haga esto, haga lo otro. Morir es entregar. Moshe, antes de subir al monte, entregó todo. Lo entregó hasta cantando. Le dio a Josué todo lo que él tenía de él. Delegó sobre él todo el esplendor de su espíritu. Le entregó al pueblo un canto donde le decía qué era y quién era y por qué. Y los termina animando diciendo, él es la roca fuerte. Ustedes van a entrar a esa tierra. Ánimo. Moshe y Aarón no se quedaron con nada. Aarón entregó las vestiduras de sacerdote y se las colocó a su hijo. Moshe delegó todo, no en su hijo, porque el Eterno no lo determinó así, sino en Josué. No se quedaron con nada. Los patriarcas pudieron entregar lo que ellos amaban a sus hijos. Jacob bendijo a sus nietos, sostenido en un bastón, a Efraín y a Manasés, sabiendo que Joseph ya había recibido todo.
y ahora sus hijos, sus nietos iban a seguir recibiendo. Muerte es sinónimo de descansar, de reflexionar, de entregar. Muerte es sinónimo de delegar. No podemos ser tan egoístas. El tiempo está terminando y ¿a quién vamos a dejar? ¿Quién va a quedar con el tesoro y con el legado? Esto que sabemos no puede morir en nosotros. Cada persona que venga a este lugar tiene que irse impregnada de tu esencia. Cada persona que venga a este lugar tiene que decir, uy, ese hermano me inspira. Es que cierra los ojos y canta como el último día de su vida. Es que este cuando danza, este cuando enseña, este comparte de su arroz con una alegría y una felicidad. Cada uno de nosotros tiene que impactar y tenemos que delegar. Y la muerte también es la división entre quedar en soledad o quedar reunido. El hombre humano no nació para estar solo, ni siquiera muerto. Porque el Señor le dice a Moshe, sube al monte, allí morirás y serás reunido a tu pueblo. Reúnete con ellos, te reunirás, ser reunido, serás reunido, irás a reunirte. La muerte es una oportunidad. Ahora, tú debes saber de qué pueblo eres. Si eres un buen pueblo, uno dice que bueno, volver a vernos con personas que ya han partido y que amamos. Qué dicha. Yo volveré a verme con mi tía, con el que fue mi mejor amigo. Yo volveré a verme con todos ellos. Seré reunida con ellos. Qué dicha. Pero mientras tanto los disfruto a ustedes. Y cuando vayamos partiendo, nos vamos a ver más adelante y seremos reunidos nuevamente. La muerte es una oportunidad para volver a amar. Tú amas a los que se fueron, pero también amas con los que estás. Es un equilibrio perfecto y la vida es bella. Sin embargo, ser reunido con el pueblo pesa más. No hay hombre o mujer que le diga al Señor, no me dejes morir, yo quiero quedarme aquí por siempre. Cuando el Señor dio la noticia, serás reunido a tu pueblo, ninguno le dijo que no. Qué importancia es tener un pueblo. Qué importancia que tú sepas que vas a ser reunido con un pueblo. Y en esta época, este mensaje cobra más vigencia y vida, porque muchos de nosotros, muchos de nuestros familiares, muchos de ustedes nos van a ver entregados a la muerte por causa del Mesías. Tranquilos, será un abrir y cerrar de ojos mientras partimos de este mundo y luego vamos a volver a ser reunidos. Tú tienes que darle ese mensaje a tus hijos. Mis amigos que viven en Israel, lo he dicho varias veces y no canso de decirlo. Soy testiga que desde que sus hijos eran muy pequeñitos los dos, ellos siempre les han dicho, papá y mamá aman al Señor y a la Biblia y por esto nos van a matar un día. Y así los cojan a ustedes al frente y nos coloquen un arma y nos digan, maldice a tu Dios o mato a tu papá, tú te quedas callado. Por dentro estás diciendo, Shema, Israel, vas a cantar por dentro y vas a dejar que papi y mami se vayan. Y más adelante nos vemos más arriba. Pero nunca vas a negar al Señor tu Dios. Desde pequeños lo han hecho. Y hoy en día es el muchacho que los ha dejado en el búnker el 7 de octubre del 2023, ante esa tragedia, ya habiendo salido el del ejército, escucha, da el reporte por su radio. Ellos tienen allá algunos grupos de WhatsApp y todo muy especiales y unas aplicaciones para que cuando venga el misil, por eso todas esas bolitas rojas que ven, está en todos los WhatsApp y todos los celulares de Israel.
Esa es una aplicación para ellos. También había una aplicación para los del ejército. Por eso me llamaban desde tan temprano, desde tan antes, el 6 de octubre a las 11 de la noche ya me estaban diciendo, entrando palestinos, matando, violando mujeres y quemando casas, oración, por las aplicaciones que tienen. Y Joshua apuró a sus papás, a su hermana, al búnker, agua, alimentos, todo lo que ellos saben. Y que sí, sí, vamos, vamos, entre papá, entre. Cuando entró y los vio adentro, les dijo, familia, lo siento, mi lugar está en el ejército, ustedes están aquí bien. Bendiciones. Y les cerró el búnker, los dejó a ellos adentro cubiertos. El niño que recibió toda la vida la información de sus padres, si ven que nos matas por causa del Mesías, tú no lo vas a negar, hoy los dejó encerrados para él salir a trabajar con el ejército de Israel. Por eso todas las veces y todos los días tenemos que repetir a nuestros hijos la palabra, porque ellos necesitan tomar esa fuerza de voluntad y no creer en la muerte como la muestra el mundo, sino saber que subimos a la presencia del Eterno y somos reunidos con el pueblo. Y si ellos siguen siendo pueblo, van a ser reunidos con nosotros. Por eso quería que hoy los jóvenes escucharan esto. Tú tienes que afianzarte y tener identidad de pueblo, para que veas que quien caiga en la batalla, más adelante eres reunido con ellos, pero tú vas a seguir fiel y firme en el camino del Señor, porque tú también vas a ser reunida al pueblo. Nos volveremos a ver, volveremos a disfrutar con el Mesías. Nunca nadie nos va a arrebatar de su mano, nunca. Los hombres y las mujeres de Dios parten sin dolores y sin angustias. Se van con una noticia gloriosa. Serás reunido al pueblo. Esa es la noticia gloriosa. No acaba la historia. ¿Sabe qué vamos? Al Shabbat de este. Vamos al retorno. Juan 14:28. No se acaba la historia cuando morimos acá. Vamos al retorno. Al retorno. De donde fuimos sacados, allí regresamos. La muerte acá en esta tierra no se acaba, nosotros vamos al retorno. Juan 14:28. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Lo mismo que se le dice a Moshe, Yeshua se lo dice a sus discípulos. Si ustedes realmente me aman, no se entristezcan, regocíjense, porque yo vuelvo al Padre. Necesitamos tener esto en nuestras conciencias. No se acabó la historia, vamos al retorno. Nadie llegó al mundo para estar solo. Y cuando partas de este mundo, tampoco partiste solo. Retornas con tu pueblo. Y los que se quedan acá van a seguir con pueblo. Miren la importancia de ser pueblo. Cuando alguien se nos muera, estamos nosotros para cobijarlo. Y el que se fue al pueblo. Nunca cambiamos la esencia, la importancia de ser pueblo. Por eso rescatemos a aquellos que están solos y que dicen, ya para qué me congrego. Yo no necesito eso. Estudio Torah en la casa. No, hijo de Dios. Cuando tengas una tragedia, el pueblo lo apoya a uno. Cuando no tengas una cebolla, te van a dar más que una cebolla en el pueblo. Te van a alimentar y te van a sustentar. El Señor desde el principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros no estamos para ser solos. Cuidemos bien qué vamos a construir y con quién. Si te juntas con gente que no es del pueblo, no entienden por qué tú amas el Shabbat, por qué tú terminas amándonos, por qué terminamos dando dinero, nuestras vidas para los demás. Habrá gente que dice no vale la pena, siempre lo van a traicionar a uno. Siempre habrá quien a uno lo trate mal. Siempre tú serás el malo.
Los del mundo le dan a uno ese consejo: no te mates por esa gente. Siempre volverán a lo que eran antes. No entienden lo que es ser pueblo. La satisfacción de estar ahí para tu hermano vale más que cualquier cosa. Hay amigo más unido, hay hermano más unido que un amigo más unido que un hermano. Siempre, siempre tendremos eso. Y aquí fue donde miraba yo cuánto tiempo se debe llevar luto, según la Biblia y según la palabra, porque es importante mirar esto. ¿Cuánto tiempo se debe llevar? Porque pareciera como si entonces la palabra no especificara y uno queda como diciendo, uy, ¿cuánto tiempo entonces? Y encontré algo muy interesante en un libro que está en los apócrifos. Y les voy a leer rápidamente el libro de Eclesiástico. Por si ustedes tienen la Biblia Dios habla hoy o libros apócrifos, está en Eclesiástico 38, 16 al 23. Y dice así: Hijo mío, llora por el que muere, muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres. Sepúltalo de acuerdo con las costumbres, no te ausentes de sus funerales. Hijo, con amor, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después empieza a consolarte, porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses así más en él. Aparta su recuerdo y piensa en el futuro. Tú también volverás a ser reunido a tu pueblo. No sigas pensando en él. Él ya no tiene nada que esperar aquí. A él nada le aprovecha, pero a ti sí te hace daño. Piensa que tendrás igual destino que él, ayer él y hoy tú. Como descansa el muerto, que así descanse su recuerdo. Y tú consuélate toda vez que él haya muerto. El luto debe ser parte de la sanidad y la restauración. Todos necesitamos hacer luto cuando alguien muere. Es parte de nuestra sanidad y de volvernos a restaurar. Y hay formas para uno tener y mirar luto. Vamos a mirar Salmo 6, 5 al 6. Es el llanto. El llanto. Salmo 6, 5 al 6. Esa es una de las formas donde hay luto en nuestras vidas. Así lo dice el Salmo 6, 5 al 6. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Puedes llorar cuando estás en luto, pero no toda la vida, porque si te quedas en esa tristeza, no puedes alabar al Eterno. Otra forma en que también se muestra cómo se lleva el luto está con gritos. Y lo dice la palabra. Hay momentos donde necesitamos gritar. Génesis 50:10 y Ruth 1:9. Génesis 50:10 y Ruth 1:9. Ahí, cuando gritamos, también tiene que descansar nuestra alma y también tenemos que mirar las cosas. Génesis 50:10. Y llegaron hasta la era de Atad, que estaba al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Ay, mire cómo la palabra empieza a mostrarnos aquí por cuántos días se va haciendo duelo. Aquí ya habla de 7 días. Y lloraron y dieron voces amargas, porque se había ido el último patriarca, Jacob. Y Ruth 1:9. Qué importante es tener eso, mirar eso que sucede. Ruth 1:9 también nos habla de las mujeres que lloraron a sus muertos, un esposo y 2 hijos, donde estaba Ruth, Orfa y Naomi, y también les está dando ese dolor. Y esto lo miramos en Ruth 1, versículo 9.
Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Llorar desconsoladas. Lloraban porque se despedían en una pequeña parte, pero lloraban por el duelo de sus 3 hombres. El pueblo rasga sus vestidos. Génesis 37, 34. ¿Por qué se rasga el vestido? Porque se está mostrando que nosotros no podemos estar tan tranquilos después de que alguien parte. Se nos rompió una parte del alma y lo mostramos con la ropa. Se rasga una parte de nuestro vestido. Génesis 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Muchos días, pero parece que ninguno alcanza un año. El ponerse en cenizas y sentarse en el suelo es una forma de decir que estoy aprendiendo a vivir la realidad de mi vida. Por eso me siento en el suelo o en unas bancas pequeñas. Estoy diciendo, él subió al monte y partió con el pueblo, pero yo me he quedado aquí en angustia y en dolor. Me duele y me está pasando factura eso. Eso también lo vemos en Lucas 10:13. Cómo se ponían cenizas y se sentaban en el suelo. El ponerse ropa áspera o de silicio es como decir hoy vestirnos de ropa de costal, algo así, una ropa áspera que no le permite a uno sentirse agradable, porque el Señor permitía en su pueblo que el pueblo se pusiera esa clase de ropa cuando hay un muerto, una ropa que uno no aguanta mucho, porque el Señor nos está diciendo, aunque alguien muera, no puedes quedarte tanto tiempo con ese dolor y prestándole ese luto. La ropa de silicio era como decir hoy, vistámonos de costales, eso pica, eso le enloquece a uno y uno quiere quitarse. Ahí el Señor está diciendo, nosotros no nacimos para guardarle luto años por años a nada ni a nadie. No debemos, porque vienen espíritus de muerte a controlarnos y a dañarnos la vida y el alma. Lucas 10:13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, sí. Ahí el Señor está lamentando por ciudades que no quieren cambiar y lo hace Yeshua. Pero Yeshua decía y luego seguía con otra parábola y otro mensaje de esperanza. Ni siquiera Yeshua se quedó lastimándose toda la vida por algo o por alguien. En Esther 4:1 se da cuenta con el ayuno que van a llevar de Mardoqueo y de Esther cómo se pusieron ropa de silicio, pero solo por breve tiempo. Aquí la palabra entonces nos está iluminando y enseñando que el luto es bueno vivirlo para poder ser sanados y restaurados, pero no podamos quedar en él. Al Señor no le agrada esto. Y a veces uno piensa que es que uno debe guardar mucho luto para agradar al Señor y para demostrar que la persona era importante para uno. No, no hay relación eterna más que en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir y a convivir. Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos. No duró todo el tiempo. De hecho, después rapidito le ponen joyas y vestidos reales. Otra forma de nosotros mostrar ese dolor es justamente quitándonos las joyas y los adornos. Cuando alguien está de luto o en el día del funeral, no le interesa si llevó aretes, si se ve precioso o preciosa. Tiene dolor en su alma y en su corazón y hay que dejarlo vivir. Éxodo 33:4 nos dice cómo el pueblo se despojó de muchas cosas por haber faltado al Señor y vino un espíritu de muerte ahí. Éxodo 33:4 nos muestra esto de quitarnos las joyas, los aretes, para poder vivir en presencia del Eterno y hacer las cosas bien.
Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavios. Qué importante eso. Cuando vieron esos dolores y esas noticias, ninguno le interesó ponerse lo que uno se pone eso para decir bonito, para adornar. Pero el día del duelo y en tiempos de duelo, no hay espacio para eso. Y se tiene el derecho. Y otra cosa y costumbre que tiene el pueblo, caminar descalzos. Pero no como usted hace siempre. Cuando llega, hay muchos, estamos aterrados, que llegan a la casa y se quitan los zapatos. Yo no sé por qué, pero les gusta eso. Pero caminar descalzo también era una costumbre para mostrar duelo. Segunda de Samuel 15:30. Segunda de Samuel 15:30 nos muestra esa parte de vivir descalzos y de andar descalzos a causa de un duelo. Miren lo que dice ahí. Subía David la cuesta del Monte de los Olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué andar descalzos en un momento de duelo es sinónimo entre el pueblo del dolor que se siente? Porque es vivir en la realidad. Hay personas que quieren tapar la realidad, sobre todo cuando uno es líder. Si se muere alguien en la semana, no, a los 5 días uno tiene ya que estar predicando y enseñando. No, tú tienes derecho. Mira tu realidad, plántate. Tener los pies descalzos es aceptar la realidad. Puedes estar triste, te puede estar doliendo un montón y tienes derecho a guardar duelo, pero no tienes derecho a quedarte en él, porque estás inmediatamente negando la naturaleza del Padre. Vemos en la palabra que el primer proceso de duelo son 7 días. Desde que muere la persona, 7 días, y se llama Shiva. Haga de cuenta, escriba Shiva como el animal, pero no con C, sino con S. Shiva. Es el proceso de duelo que dura 7 días. Y viene de la palabra Sheva, que es 7. Y en esos 7 días, el pueblo acostumbra algo y es necesario. Todos los días, el pueblo, la familia, los amigos van a reunirse esos 7 días con él, con la persona, y van a hablar cosas buenas de la persona que se fue. Porque empieza uno a afirmar en su corazón que era una persona importante y que hizo cosas buenas en la tierra, y que por eso le recordamos con felicidad y con amor, que por eso podemos recordarle con gratitud. Shiva. En esos 7 días, muchas personas tapan los espejos porque no quieren ver la realidad de cómo se están viendo feos o tristes, porque a nadie le gusta verse así. Nosotros y el Señor nos hizo nacer hermosos. Estos problemas, cuando está uno en duelo, uno no quiere mirarse al espejo. Y no porque es que uno se vaya a encontrar con la persona que se murió en el espejo, sino porque es confrontante y doloroso saber que uno también está muy triste a causa de eso. Y porque uno se puede quedar reflejando una realidad aparente en la vida y volviéndola verdad, diciendo, esa soy yo, ese soy yo, un hombre triste. Se fue el que más quería, se fue la que más amaba. Me quedé triste, ya no tengo futuro, no hay con quién. Y por eso una costumbre es tapar los espejos. No te puedes quedar en esas meditaciones, eso es mentira. Dios vuelve a restaurar, Dios vuelve a sanar, Dios vuelve a levantar. Entonces en esos 7 días se le permite no tener espejos. En esos 7 días la gente va y le cocina, porque no va a cocinar bien, no tiene motivación. Y se habla todo el tiempo bien de la persona, para que la persona empiece a recordar correctamente al que murió. La primera etapa es negar, no, pero no, ¿cómo así que se murió? No, no. Y la segunda, se me vino el mundo encima, se me fue todo, no puedo vivir, no puedo respirar, se me fue todo. Y tienen que venir las voces del pueblo a decirte, no, mira, tu papá, tu tío, tu hermano, tu esposa, tu esposo, me hicieron un favor, nunca se nos va a olvidar en la casa cuando nos hizo esto. Y empieza a descubrirse la realidad de quién era esa persona. Y tú empiezas a escuchar con consuelo y ya está con risas.
Ay, siempre me acuerdo que tenía una risa para todos. Ay, siempre tenía un chiste. ¿Se acuerdan cuando en el comedor siempre decía esto? Cuando nos escondía el pan, cuando nos... Y empiezan a verse ya esas cosas que se vivieron como en el cántico. Empieza uno a recordar lo bonito de la persona y ese es el verdadero recuerdo. No es el recuerdo del dolor cuando se va y uno dice, wow, me duele que se haya ido. En esos 7 días empiezas a decir, no, realmente ella era así. Y empiezas a tomar consuelo y esperanza en tu alma y a decir, sí, no es la tristeza que yo tengo. Mi familiar, mi amigo, mi lo que sea, es lo que está diciendo la gente. Ellos tienen el corazón ahorita más estable que yo y me están haciendo ver la realidad de quién era. Y después del 8º día, el sobrenatural, empieza a venir un consuelo a tu vida para volver al trabajo, al estudio, a mirar en la nevera, a volverte a levantar. El primer mes, si no quieres escuchar mucha música, si no estás muy animado, está bien. Aún el pueblo entiende que hasta el primer año, si te invitan a una fiesta, no quieras ir. Si aquí vamos a estar felices por John Terúa, por Sucodia, hay mucha alegría y ves a todos muy muertos de la risa, que te ausentes, el primer año lo entendemos, porque estás sanando. Pero ya en el segundo año tienes que estar con toda, con el pueblo. Porque los ciclos del Eterno son anuales. Y cuando Él decretó en un Yom Kippur que se fuera alguien que uno ama, en el siguiente ya hay otro decreto. Y tú no puedes estar por encima del decreto del Eterno más triste. Cuando muere una persona, cuando se acaba una relación, cuando se nos rompe el alma por X o Y cosa, tú no tienes derecho a estar más triste más de un año. Por eso en este Shabbat, el pueblo que no tiene a Yeshua en Israel y en las naciones, le está diciendo a ese pueblo, el lunes es 7 de octubre, y ya no podemos estar igual de tristes que antes, o estaríamos invalidando la palabra del Eterno. Aún con 101 secuestrados, nos vamos a alegrar. Y hay una noticia maravillosa que sucedió el día de ayer. El ejército israelí buscando a estos 101 secuestrados. Si el Señor utilizó y utiliza la vida de 101 secuestrados para este milagro, vale la pena todo. Yazidi, de 11 años, fue raptada en Irak por el Estado Islámico, vendida a un gazatí que compartía membresía entre ISIS y Hamas, y fue utilizada como esclava sexual durante 10 años. Ayer fue rescatada por el ejército israelí. Si el Señor utiliza 101 secuestrados israelíes que tienen palabra clavada en su mente y en su corazón y pueden ser reunidos con el pueblo o ya fueron, esta mujer, esta niña iraquí que no tenía esperanza y hoy cuenta con 21 años de ser esclava sexual de estos grupos terroristas inmundos. Si el Señor se había guardado 101 por 10 años de una niña raptada desde los 11 años, valió la pena el dolor del pueblo israelí antes de cumplirse un año de esta tragedia. El Señor es maravilloso, el Señor es poderoso. Ella es la chica de 21 años, iraquí, rescatada por el ejército israelí en tierra de los gazatíes. El Eterno es así. De las cenizas rescató a una mujer que tiene vida con 21 años y 10 años de esclavitud sexual. Quizás los 101 secuestrados, muchos, ya se fueron reunidos del pueblo hace rato y ya no se deben llorar. No sé qué luto has tenido en tu vida, pero el Señor dice que menos de un año, porque Él cambia la maldición en bendición, el decreto malo en bueno, y tú no tienes derecho de vivir más de un año lamentándote y llorándote y doliéndote, porque el Señor tu Dios es el que va delante de ti. Sube y se reunido con el pueblo, sube y muere a este mundo
para que puedas ver las delicias que el Señor tiene para tu vida.